Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Voltajes Aleatorios. Ya sería la tercera edición de este programa dedicado al arte sonoro, las máquinas, creación artística y música experimental. Soy Claudio Iglesias y me acompaña acá mi compañero Francisco Muñoz. Eso mismo. Hoy día va a estar muy interesante el programa. Vamos a tener de invitada a Andrea Gana, que nos va a contar sobre su trabajo, y al tercer bloque nos va a mostrar una de sus máquinas y cómo se posiciona ella frente a ellas. ¿Ya? Partiendo con el comentario como de la semana, ¿cierto? Nos parecía interesante comentar sobre algunas máquinas que ha sacado como un laboratorio, le llaman Soma Laboratorio, ¿cierto? Sí, una empresa. Sí, una empresa rusa, que es interesante porque ellos están planteando como han lanzado ahora último la máquina de ritmos Pulsar 23, ¿ya? Y que plantea un poco sobre su visión de cómo piensan los instrumentos. Viendo la página, uno empieza a ver cierta filosofía que ellos están pensando, y que son como tres frases. Hablan que los instrumentos que te invitan a escucharte a ti mismo, o sea, los instrumentos que ellos hacen, que es un buen concepto. Sí, claro, bueno, esa es la filosofía, lo que te estáis leyendo es la filosofía que tienen ellos para enfrentarse, digamos, a la problemática del sonido. Es muy interesante, lo vamos a revisar, pero es muy interesante porque eso te pone en la lógica que hemos discutido, digamos, privadamente muchas veces, en que tú no estás obligado a crear algo para mostrarlo. O sea, uno podría ser un artista de pieza o de living y no salir nunca más de él. Porque lo que te interesa es esa relación que tienes con el sonido privadamente. Así como alguien se compra un cuchillo, no para ser un chef Michelin ni para tener una picada, sino que para cocinar mejor y para tener esa experiencia del cocinar mejor. Lo mismo debería pasar en el sonido y digamos, en el arte, relativamente. En cuanto uno se debería encontrar con uno mismo en esas instancias. Ahora, la filosofía de Soma incluye también ese balance e interacción con el instrumento, más allá de la linealidad y el control del mismo instrumento. O sea, el dejarse llevar por la propuesta que te da el instrumento, lo que vimos con Mika Martini, que al final tienes perillas que te van a llevar a cierto, digamos, no paisaje para que no se nos enojen, pero a ciertas ideas o a ciertas atisbos de que podría ser, o invocaciones que podrían aparecer. Digamos, otro de los instrumentos de Soma, el Lira 8, en las demos suenan, no sé, de repente aparecen ballenas, de repente aparecen unos paisajes, no sé, tipo Moebius, de ciudades andantes, y eso es lo interesante. Claro. Y ahí viene el tercer punto. Que es naturaleza profunda en lugar de imitación. Exacto. Es bonito eso. Entonces, porque digamos, al final es un poco una provocación esa frase. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de síntesis analógica, por ejemplo, cosa que no existe, pero por lo general se tienden a clasificar los sintetizadores en digital o analógico o análogo. Esa analogía, de ahí viene el análogo, es que simula o intenta recrear sonidos que existen. Digamos, no sé, una diente de sierra suena mucho más a clarinete que una triangular. Una triangular y una sinusoide van a tambores. En cambio, la diente de sierra o una cuadrada suenan mucho más a instrumentos de viento. De ahí
la lógica de filtrarlo o de generarle contenido armónico extra, te sugiere esa misma analogía. O sea, tratar de imitar un sonido, y ahí está la imitación. Por eso estos tipos dicen, no, nosotros no estamos tratando de imitar. Por eso mismo, porque quieren, a través de esta lógica, no sé si críptica, pero sí más experimental en la inmersión o la relación que uno tiene con la máquina o la caja, de ir explorando esas vetas. ¿Y cómo lo ves tú con la Pulsar 23? Eso, ¿cómo es esa filosofía? También va en la misma lógica. O sea, no la podemos ver aquí. Sí. Pero para tratar de hacerse una idea, es una caja en donde existen ciertas piezas en que uno puede tocarlas y generar un evento o un cambio en el sonido en la máquina. Claro. Y esa misma lógica se aplica a lo que sea que te permite acceder, o sea, Claro. al tiempo, al tono, al timbre. Lo interesante que tiene esta máquina también es que son 4 canales, ¿cierto? Bombo, percusión, platillos y ¿qué más era? Percusión, platillos, caja. Pero, claro, tiene para patchear, ¿cierto? Meter con cables, Con unos perillas. caimanes. Sí, con unos caimanes, exacto. Pero justamente eso me pareció interesante de que uno también puede ser cable. Uno con los dedos genera conexión de un punto a otro y con eso también empieza a interactuar con la máquina. Y eso me pareció pero increíble en el sentido de las posibilidades de sonido que puedes sacar y del momento que es fortuito en cierta forma. Claro, en el Lira 8 también existe eso. Tiene unas placas que son un poco como la lógica de la costa oeste, en el sentido de que relativamente no existe un teclado propiamente tal en la lógica de los sintes modulares. No existe un teclado propiamente tal, o sea, do sostenido, re sostenido, etcétera, sino que tienes una placa que es conductiva. Entonces, tú con el cuerpo interactúas con el sinte y le puedes mandar esa información, relativamente esa información, a diferentes lugares y controlando diferentes aspectos del parche. Lo mismo pasa con Soma, que buscan esta experiencia, esta conexión con el instrumento, que también lo hablamos la semana pasada. En un instrumento musical, un sintetizador que no tenga teclas, se vuelve un poco críptico, ¿cachai? Porque a diferencia de una guitarra que tú podéis tocarla o podéis golpearla o sacarla de la condición de guitarra, digamos, del estado del arte de una guitarra, el sintetizador no es intuitivamente eso. O sea, tienes unas perillas, pero te falta esa conexión. Entonces, ese método está dentro. La conexión no es directa con el instrumento, con un modular, por ejemplo. O sea, yo conecto y puedo no tener ningún sonido, ¿cachai? Sin embargo, como esa conexión no es inmediata, llega a ser más profunda también. Sí. ¿Cachai? Sí, interesante, podría estar mucho rato hablando. Sí, ahí de hecho tú trajiste Claro. uno que... Es que otra cosa que íbamos a hablar, pero lo mencionamos, es el otro producto que ellos sacaron que era Ether, que es como una máquina que capta sonidos magnéticos y eléctricos. Es un recibidor, digamos. Sí, que es como una radio antigua, porque antiguamente las radios no tenían dial. Claro. Entonces esto capta todas las ondas radiales al mismo tiempo. De hertz a gigahertz. Exacto. Y eso lo hace súper interesante y que tiene también la misma lógica. Tiene 2 antenas que permite que uno también con el cuerpo interactúe, o sea, con los elementos magnéticos que hay. O acercándolo a algo. A una ampolleta, a esta misma pantalla. Y que tiene algo parecido también a esa máquina de ritmos y que es muy, muy interesante, pero que podemos hablar después porque uno va grabando paisajes sonoros, uno puede andar por la calle y en vez de las imágenes del metro, de las pantallas, uno empieza a generar esa imagen. Entonces ahí lo dejamos como invitados con ese sonido.
Por ejemplo, salen algunas cosas como esta. Entonces con eso uno puede ir sampleando como ciertos ritmos. Entonces es una cosa interesante, que empiezan a ser paisajes de los espacios que conocemos todos los días, pero mirados de otra manera. Bueno, pasamos a la canción, a la siguiente canción. Después les contamos qué canción es, porque la eligió nuestro invitado. Bueno, estamos de vuelta con voltajes aleatorios en TXS Radio. Bueno, ya estamos acá con nuestra invitada, Andrea Gana. Bueno, como una simple presentación, ella es parte, ¿cierto?, de Like Love, que nos gustaría que nos empieces contando qué es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Un honor compartir en un lugar donde estuvo Mica Martínez y Wet Sample, lo encuentro increíble. Y felicitarlos también por esta iniciativa de conversaciones sobre música y también de los cruces que hay con la música. Bueno, yo soy codirectora de Delay Lab, un estudio lumínico que dirijo junto a Octavio Gana, mi hermano. Nosotros ya llevamos 10 años especializándonos en luz, en el espacio, museografía, artes escénicas. Y hoy en día quizás hemos dado más que hablar por cosas que hemos hecho frente a la contingencia, como por ejemplo fue la primera que hicimos, que fue la palabra dignidad en el edificio de la Telefónica, un edificio que está en un epicentro, un edificio de comunicaciones. Entonces, frente a las comunicaciones nos vimos enfrentados a una necesidad también como artistas de hacer activismo político, desde tomarse un lugar que también ahí están los límites de lo público, lo privado, y hacer de ese espacio, entregar mensajes y reflexiones, donde los 7 días de toque de queda dimos cada día un mensaje distinto. Ese proyecto también lo desarrollamos junto a Marco Martínez, que también es nuestro colega, con quien hemos hecho varios proyectos. Y después nos empezamos a mover a distintos lugares, a la Torre Entel, fuimos al Congreso, a los tribunales de justicia. Después proyectamos también en el Cristo que está ahí en la fachada de la Universidad Católica, y anteayer proyectamos también en el Cerro San Cristóbal. Sí. Bueno, sigo como uno como usuario en redes sociales, ha sido el impacto muy potente. O sea, todos comentando sobre eso, el Cristo fue impresionante y todo el resto también. Pensando en eso, ¿ustedes se posicionan como frente a la ciudad de alguna manera? O sea, esto de usar edificios como soporte, ¿o están siempre pensando en el mensaje? Y, o sea, hay una intención claramente en qué lugares eligen, ¿o no? Sí, de todas maneras, o sea, el lugar es parte del... Nosotros nos hacemos un cabeceo importante, y todos estos días han sido así, ya quedamos con la cabeza muy agotada, porque por un lado es qué vamos a proyectar, el cómo ya es la técnica, que esa ya la manejamos, el proyector, que el cableado, la locación, que es no menor, encontrar el batilugar ahí para proyectar, que implica distintas logísticas. A veces son lugares rebuscados, tenemos que subir escaleras, subir azoteas, caca de paloma, creemos que nos podemos caer, pero aún así logramos encontrar lugares que se ajusten a las condiciones. Y el tercer ítem es ese, el sobre qué proyectar. Creemos que el sobre qué, el soporte, tiene igual un valor que es súper importante. O sea, no podemos, si uno proyecta lo mismo en otro lugar, no tiene la misma... el mismo valor y la importancia a la hora. Creemos que todo se ajusta al mensaje, y el mensaje es mucho más potente. Por ejemplo, haber proyectado Catrillanca en el Congreso ese día ahí, era clave hacerlo ahí. O también, bueno, proyectamos ahí al lado del Palacio de Gobierno, también ahí proyectamos el derecho de vivir en paz. Y todo va en la forma de hacerlo, el lenguaje que usamos. Tratar de ser súper respetuoso a la hora de poner un mensaje, más juegos de palabras, cosas que, por ejemplo, ¿dónde está la razón? Como haciendo ahí un sentido con nuestro lema nacional. La razón o la fuerza. Claro, y también lo hicimos con el de Carabineros, con el ¿cuánto orden necesita la patria? Que también ahí como... Pero siempre con un grado de respeto por Claro, la palabra. Digamos,
The Light Lab decanta de tu trasfondo educativo, ¿cierto? Digamos, tú estudiaste arte, estética, y de ahí decanta un poco esta lógica de la visualidad. Pero ¿de dónde sale tu experimentación con el sonido? Sabemos que después de Light Lab viene Son Pendular, en donde tú ahí entraste, digamos, pateando la puerta directamente a la experimentación con el sonido. Venía de antes, apareció ahí como una oportunidad y decidiste tomarla. ¿Cómo se genera, cómo se gesta esto? Porque no es cosa de, ¿sabéis qué? Yo tengo la voluntad y voy a meterme a ocupar Ableton Live y voy a hacer una performance de 40 minutos. Claro. Hay algo ahí. Sí, es que creo que hay un carácter un poco osado quizás en mí y también en Delay Lab que nos caracteriza de ser cosas, nos lanzamos nomás. Yo la verdad que no tengo formación de música, pero dije, tengo tantas ganas de hacerlo y creo que hoy en día, y eso es lo que me gustaría decirle a todo el mundo, como si te dan ganas de hacer un día danza y no eres bailarín, dale, baila. ¿Querés hacer los panes más ricos? Dale, hace pan. Como creo que uno no tiene que restringirse de lo que uno quiere hacer. Y yo hace mucho rato que tenía el bicho de hacer música, pero creo que no me había dado el tiempo y no me había quizás atrevido antes porque no era el momento. Y cuando se presentó esta invitación de intervenir en una iglesia en desuso, yo siempre ando como por la ciudad mirando, esto podría proyectar, esto podría hacer algo acá, pero ahí no pude no pensar, me encantaría hacer la música de esa propuesta, y dije, dale, me voy a lanzar. Y la primera vez que hice música en vivo fue frente a 300 personas en una iglesia, mi primera vez, entonces fue lanzándome doble, pero fue genial, me empoderé, creo que en esa vez gané la confianza, pero creo que esta confianza no se generó de un día para otro, creo que los años que tengo de experiencia en Delay Lab, en someterme a proyectos que son, no sé, Mapear la Moneda, el Morro de Arica, la Catedral de Santiago, que tengo ahí un cliente al lado, y no necesariamente un cliente, también nuestros proyectos personales, lumínicos, que también después hacemos hartos conciertos audiovisuales, me ha dado la seguridad de decir, así como yo también soy una nerd de programas, uso mucho software, le tengo también la confianza de estar frente a una mesa técnica, varía, claro, la forma. Yo también tengo formación en estética de lo que es cine, entonces las estructuras también a la hora de hacer una creación musical, creo que también las veo mucho desde un ámbito más cinematográfico, crear como un clima, un desenlace, yo me imagino personajes, hago un guión igual, entonces quizás no es el guión que haría un músico, o quizás no sé tanto de teoría musical, pero creo que he tenido una investigación autodidacta no sé, de valorización, de estar siempre estudiando y distintos tipos de música. Pero ese acercamiento, digamos, a la idea que tenías en la cabeza para poder aplicarla en ese entonces, en esa iglesia o esa catedral, ¿cómo te enfrentáis a eso? Porque, digamos, yo puedo decir, sabéis que yo quiero X sonido, pero no, o sea, no sé, pues yo puedo tener referencias de jazz y jamás voy a lograr el acorde de jazz porque no sé qué es, tengo que tocarla, no sé, pues en vez de una octava, una onceava, ¿cachai? Claro, sí, la metodología fue la siguiente. Yo tenía la idea de la música que quería hacer en mi cabeza, más o menos como los lineamientos frente a los referentes que yo tengo, y yo algo había estado estudiando el Ableton Live, por ejemplo, en ese momento, ciertas grabaciones. Yo hace mucho rato que hacía grabaciones de campo sonoro. Entonces tenía mi propia biblioteca de campo sonoro según mis viajes, moviéndome por la ciudad. Entonces tenía mi propio banco, entonces yo ya lo estaba empezando a mezclar y a entender cómo podía mezclar mi banco de sonido. Entonces después dije, ya, pero me quiero igual asesorar. Yo soy muy matea y muy rigurosa, entonces cuando me planteo algo, si tengo que buscar ayuda, la busco. Y ahí me asesoré con 2 personas. Una fue René Rocco, y a él le dije, quiero algunas sesiones de música, pero no quiero que me expliques de ser un programa. Yo quiero que me enseñes cómo hacer mejor esta idea que tengo. Y le dije, mira, voy a generar un momento, que más o menos un clima, que va por este lado, necesito que hayan arpegios, que vayan así, así. Le dije, vamos a unas sesiones de escucha y te voy a mostrar los referentes que tengo según, más o menos, no es que quiera copiarlo, pero más o menos quiero generar un clima parecido a este músico, más o menos a esta propuesta. Y le mostraba un pedazo incluso de una película. Y me fue entendiendo perfecto, y después le presentaba y me decía, estaba muy bien. Y después dije, y hay una parte que necesito hacer un caos, que la caga. Y dije, ¿qué mejor que juntarme con Paul Ward,
con Pablo Pablo Guerra. Guerra. Y le dije, quiero tener igual en algún momento un sonido análogo, medio así como que un ruido, así, pero que sea power por un momento que es cuando queda así como un clima y que la iglesia así. Pff. Y ahí me junté con él y me enseñó a hacer un oscilador básico. Una APC. Sí. Y la hicimos y la usé ese día. Igual me decía, no sé si esto es como para un concierto, porque es frágil, puede cagar. Y yo, no Estaba sé. en una proto. Sí, Sí, pues, era Nunca una lo proto, sacaste de la proto. Nunca lo hiciste, digamos, O sea, en una caja. yo lo hice, lo metí en un tupper. Ya. O sea, Pero- ¿tocaste en vivo la proto? Sí, pues la toqué ya. en vivo. No está grabado, ya. No, y la puse ahí, entonces estaba el altar y estaba el tupper con esto. Sí. Quería que hubiera una cuota de eso, de esta cosa también análoga, también me parecía muy interesante. Digamos, y ese, no sé si amor, pero ese abrazo al ruido viene de esta lógica de tu pasión por el ambient, por la música que escuchabais, porque, digamos, el ruido tiene una connotación también. Sí, es un grito, es que sobre todo o sea, no es menor estar tocando en una iglesia. Y igual es una iglesia que no está dando nada, está en desuso, pero igual es de la vicaría. Igual yo tengo mis ruidos también con la iglesia, entonces también me parecía necesario hacer un poquito de ruido en esa iglesia, no fue al azar. Y creo que también, sobre todo si estoy buscando un clima, de algo que se llama son pendular, una palabra que, claro, es inventada, pero también tenía que ver con esto de ir de un extremo al otro extremo. Y en un momento buscar ese caos, que igual era un caos que tenía un orden también, si no era tan... Hay distintos tipos de noise, podríamos hablar de noise. Sí, claro. Pero me gustaba generar la tensión. Y después de ese caos, nos fuimos a un sonido que era un sonido de unas campanas que grabé, pero tan ralentizadas que casi no la identificas, pero te viene una paz y más que una paz, es como que decanta todo, como si fuera el polvo que dejó esa iglesia en desuso. Ese movimiento, digamos, como el movimiento del aire. Claro, es como si tú te cierras una cabaña y te fuiste y ese polvo en suspensión que Empieza a quedó y tú ya te fuiste pero que quedó y de nuevo se... Algo así. Yo después seguí investigando. Me compré un steel drum, un tambor metálico, y yo ese después lo mezclo y después hicimos un concierto en la azotea del Galpón Víctor Manuel junto a Diego Noguera. Y fue una propuesta muy experimental, contemplativa, donde los espectadores lo que hacían llegaban de las 5 de la mañana a ver el amanecer por la cordillera. Y ahí fue una propuesta, un diálogo con él. Hicimos una metodología donde íbamos a ir de la noche al amanecer, entonces partía más dark y después se ponía mucho más nice, así más tranquilo y más contemplativo, y yo ahí tiré unas grabaciones de un amanecer en Curanipe de unas aves nativas, y fue muy curioso porque llegó un pájaro real a volar sobre nosotros. Entonces fue, wow, una comunicación. ¿Y hay registros de eso? ¿Quedaron Sí, registros? hay registros, Ya. sí, estuvo bueno. ¿Y el Diego estaba con el Eurorack? ¿O qué tocaba el Diego? Diego tenía de todo, sí, es que él, es que Diego es así, él anda con todas sus maletas, andaba con un, a ver, es que no me acuerdo de todo, pero es que tenía tantas cosas, no sé, es que esto fue hace como un año y medio. Sí. ¿Y tú estabas ahí con Yo estaba con el Happy, estaba con el Ableton Live, y yo controlo todo con una PC40, un Ya, controlador MIDI. Y yo como que sigo ahí inquieta, y este año me compré la Grandmother Moog, que la inauguré en Mutec. Fuimos invitados junto a Marco Martínez a hacer una pieza que es de hecho, todo lo que yo estoy tocando siempre son en contextos experienciales. Se busca generar algo que no solo es tocar la música, que vaya acompañado de una proyección, como fue la iglesia, como fue el amanecer. En ese caso era tocar en el Teatro Alsina, con una pantalla LED de 50 metros de largo que Marco generó toda una visual en tiempo real, audio reactiva, y nosotros yo mientras estaba en Europa estuve haciendo registros de campos sonoros allá. Me acuerdo perfecto cuando estaba caminando ahí por un lago en Italia, cuando había un barco que sonaba la cadena así, y yo dije, wow, ese sonido es espectacular, lo grabé, todos miran qué rara. Y ese fue el sonido clave de una parte que nosotros con Marco internamente la llamamos mamut, pero es como un alarido ahí, que hay una parte también más tensa. Y también unos pasos que camino sobre una parte media volcánica, y ahí inauguré la Gran Mother, que fue Power, porque esa primero la vi en Berlín, en esta tienda,
Schneidersladen. Exactamente. Y ahí quedé como, wow, qué ganas de poder llevármela, pero me quedaba como un mes de viaje, ¿qué iba a hacer con ella? Pero quedó en mi interior como, qué ganas, qué ganas. Y estaba cara, de hecho. Y, digamos, ¿por qué o cuál fue la decisión que te llevó o cuál fue el proceso por el cual llegaste a esa decisión? Digamos, a ese cinte. Mira, porque... A ver, es que es súper difícil la pregunta, porque yo antes también, cuando estuve en Buenos Aires, fui a la siesta del Fauno, y qué mejor lugar ahí para ver qué sintetizador quería. Es como Schneidersladen. Pero es peor, porque Para los que no conocen la siesta del Fauno, es un museo. Es un estudio museo de donde está Ernesto Romeo, que hay muchos sintetizadores. No sé cuánto habrá, ¿100? Fácil. Y de toda la historia, de los años 70 en adelante. Y Ernesto me decía, yo creo que este es para ti. Y yo, ay, no sé, o quizás este. Entonces, yo creo que quedé más confundida, pero quedé fascinada, porque la verdad que fue un gran mundo. Bueno, yo soy fan también de Brian Eno, de tantos músicos que son sintetizadores, entonces costaba un poco elegir, pero siempre pensé que mi primer sintetizador debía ser, supongo, con teclas, como para tener un poco más de control, pero el lado, o sea, de hecho ni siquiera... Creo que tampoco es que las toque tanto, así como que lo mío también empezáis ahí, se te abre un mundo de posibilidades que es infinito, y lo que me gusta hacer con la Gran Madre es que voy experimentando y voy grabándola también, entonces me hago mi propia biblioteca de la Gran Madre, que después la mezclo y también hacer cosas en vivo con ella está genial. Que es súper recomendable ese acercamiento que tenéis, porque este es un sinte semimodular, digamos, hay un ruteamiento ya preestablecido, pero es modular porque podéis romper ese ruteamiento conectándole cable. Claro. Cuando uno le rompe el rutamiento, ya replicar un sonido empieza a ser muy difícil. Sí. Oye, Andrea, y pensando eso, porque siempre mencionas que empecé a trabajar con esto otro, y ahí va el sentido de comunidad, o sea, finalmente es como que tu camino va conmigo y con los otros, ¿cierto? Y ¿cómo ves tú ese trabajo? No sé, mira, hace 2 días atrás me invitaron a inaugurar con música, me inventé una pieza para la inauguración del Museo del Hongo, y yo dije, y ahí me junté con la mujer Fungi, Juliana, que escribió los libros es la micóloga por excelencia a nivel internacional, y investigué los hongos y dije, esta música debe ser con un músico que pueda tocar marimba. Entonces ahí trabajé con Pedro Marambio, porque tenía que tener un sonido más orgánico. Entonces la madera de la marimba, los hongos que crecen en la madera, la tierra. Entonces hicimos una propuesta musical, él también usó la tabla india, y yo fui mezclando todos sus sonidos, les puse varios efectos y quedó una música muy orgánica. Entonces yo me voy adaptando un poco a lo que me parece interesante. Creo que también eso viene también de la estética, como sumarte al valor simbólico de las cosas. Y me encanta el trabajo colaborativo, o sea, desde Dira y Lava hacemos trabajo colaborativo. También dirijo el Festival CUSE, Festival de Luz de Santiago, el Planetario también. Y creo que las grandes cosas se generan cuando hay alianzas, y también lo podemos decir con la contingencia, cuando la gente está más unida en algo, cuando se generan mejores cosas, y en este caso yo lo veo así. La última pregunta, porque ya tenemos que pasar a la canción y después ver el sinte. ¿Cuál es la diferencia entre música y arte sonoro? Qué buena pregunta. Es que yo creo que están súper ligadas porque el arte sonoro creo que tiene una cosa mucho más experimental y que también tiene algo que ver se vincula con la visualidad, no necesariamente la música. La música es súper amplia como para definirla, es como que queramos definir solamente arte. Pero estrictamente el género de arte sonoro creo que va mucho por la experimentación, por el carácter interactivo que tiene y experiencial. Ahí hay una clave, como la instalación. Sí, sí. Hace poquito estuve en Tsunami, casi nunca me lo pierdo, me encanta. Espero estar ahí el próximo año, también me encanta lo instalativo y sí, estar en las catacumbas, no tengo idea. Sí, gracias. Bueno, por el tiempo, pasamos a la siguiente canción para pasar al estudio 2 para revisar el sinte que nos trae Andrea. Volvemos con Andrea Gana, que nos va a mostrar el Grandmother, o la abuela. Cuéntame un poco, ¿qué te ha parecido el sinte? ¿Hace cuánto lo tenías? La Gran Madre la tengo hace poco, la tengo julio lo tengo.
O sea, de fines de julio. Así que es poco tiempo, pero ya somos grandes amigas. ¿Y qué te ha parecido? Me encanta porque tiene un sonido en sus bajos, me encantan sus bajos, se logran unos bajos geniales, es súper versátil, tiene dos osciladores que tengo la posibilidad de hacer algo semimodular, que es genial porque puedo experimentar distintas cosas. Creo que es bastante amigable también, sobre todo, a ver, ¿qué más? O sea, tiene de todo, tiene hasta un reverb, tiene hasta un efecto incluido. Esta primero era la Mother, después hicieron esta que es la Gran Mother, también está la Matriarca, Sí. la Matriarca que tiene 4 osciladores. Y es polifónico. No, esta es... No, este es monofónico, Sí, el otro es esa polifónico. sí, Sí. sí. De hecho, tuve la oportunidad de probarla la otra vez en el encuentro que hicieron de... Ah, sí, pues en el voltaje aleatorio. Sí, Sí. y fue genial. Sí. Sí. Bueno, ese es otro mueble. Ya, pues, muéstranos cómo lo ocupáis. Ya. Muchas gracias. Andrea Gana con nosotros.
página y a lo mejor en otra oportunidad para ver otros proyectos nos estaremos encontrando. Ya. Bueno, nos estamos viendo, amigos, el próximo viernes a las 3 de la tarde. Gracias.